Boa noite a todos e todas que estão chegando. Eu logo vou chamar a professora Berenice Granados. Eu gostaria de dizer para vocês que, por uma questão prática, eu vou ter que falar em portunhol. Não é o que me deixa mais confortável, mas para facilitar para a Berenice, eu falarei em portunhol. Devagar, para que quem não tem conhecimento possa entender. Certo? Eu vou chamar a professora Berenice em alguns minutinhos, Berê. Eu vou esperar um pouquinho para que as pessoas possam chegar. Ok, Berê? Pero te queda en la sala que ya te chamo. Sí? Solamente vamos esperar unos minutinhos para que cheguem mais pessoas para escutar-nos. Saludo a professora Gislene Cardoso, que é professora do Instituto Federal também, em el campus de Valença, la cidade onde vivo, e que está acá com nós outras. Então, espero apenas uns minutitos para que cheguem mais pessoas. Agradeço desde já ao Instituto Federal e aos cursos superiores por disponibilizarem este espaço para nós falarmos sobre o Laboratório Nacional de Materiais Orales da Universidade Nacional Autônoma de México. Berê vai apresentar este laboratório. Eu los digo desde já que assim que eu comecei como professora no Instituto Federal há um ano, eu também me uni ao laboratório como investigadora, com o objetivo de representá-lo em Brasil, certo? Bueno, eu vou esperar, Berê, mais alguns 2 minutos e começamos, porque quando estamos em vivo, as pessoas começam a chegar. Eu vou aceitar tu invitação e puedes. Olá, Berê. Hola, ¿cómo estás? Muitas gracias. Ups, algum problema se quedou novamente. Agora sim, assim, ok? Sí, ok. Gracias, gracias por aceitar a invitação do Instituto Federal, por estar conosco acá. E a mim gostaria de te pedir para apresentar-te, em primeiro, porque há pessoas acá que não te conhecem. E pedir Perfecto. desculpas por mi portunhol, mas está melhor, se foi pior já. Ya. Bueno, pues muchísimas gracias, Maureen, por la invitación. Muchísimas gracias también al Instituto Federal. Entonces, de verdad que es todo un honor y un placer para mí estar contigo, ¿no? Y con la gente del instituto. Sim. Então, me gostaria que te apresentasses e falasses um pouquinho de tu trajetória de pesquisa hasta chegar em el ámbito. Ok. Bueno, miren, yo soy Berenice Granados. Estudié Primero estudié una licenciatura en Derecho. Mi primera licenciatura soy abogada, solo que en aquel momento, cuando realicé mi servicio social, lo hice en una comunidad indígena, en una comunidad ñañú, que se encuentra en Hidalgo. Voy a hablar en español, voy a tratar de Sim, hablar así como despacito sim, para que ojalá que ustedes puedan entenderme y sim. de entrada pido una disculpa por eso, yo debería de estar hablando en portugués, prometo Não, não. ponerme a estudiar arduamente para que las próximas charlas sea todo en portugués. Empezaremos a falar em português também. Ok, bueno, entonces les decía, yo soy abogada, entonces hice mi servicio social en una comunidad indígena y era una tesis de derecho, de derechos de la niñez indígena.
Pero bueno, la verdad es que lo que me interesó de estar ahí en esa comunidad, pues fue justo escuchar a las personas, ¿no? Tengo una debilidad y una afición por escuchar, o sea, me gusta mucho oír las historias de las personas, oír los relatos y demás. Y entonces, justo eso fue lo que me llevó después a estudiar letras, ¿no? Yo Sí, pensaba en aquel momento que sería para mí muchísimo más interesante, para mi vida muchísimo más satisfactorio, tener un acercamiento a lo que dicen las personas, ¿no? A través de la literatura. Y entonces renuncié al derecho y más bien me dediqué a la literatura, pero a ese tipo particular de literatura, ¿no? A la literatura oral, a lo que cuentan las sí, personas, a lo que se cuenta en los lugares y demás. Y entonces, más bien mi trayectoria ya fue hacia ese rumbo, ¿no? Estudié una maestría también en letras, pero también con ese enfoque, como una maestría en relatos de Emiliano Zapata, que es acá un revolucionario, seguramente le suena, es muy famoso Emiliano Zapata, entonces me especialicé en eso, ¿no? En relatos de la vida de Emiliano Zapata, de tradición oral en Morelos, ¿no? De donde es él, donde nació, y donde de alguna manera pues se le vincula como a... Él está más bien como en el ámbito de lo sagrado, ¿no? En Morelos, ¿no? Es una especie como de santo, hagan de cuenta. Entonces, sí. ya para el doctorado me gustó mucho seguir con esa línea y empecé a trabajar con relatos de entidades acuáticas, de sirenas particularmente, ¿no? En varios lugares de México. Y bueno, ese fue como mi tema, ¿no? En el que me especialicé. Y bueno, ya para esto, pues andando en este camino de las tradiciones orales, pues me di cuenta de que los abordajes desde la disciplina, o sea, desde una sola disciplina, de repente se quedaban cortos, porque cuando uno trabaja con literatura oral, pues también tienes que darte cuenta de que es muy importante el gesto, de que es muy importante también trabajar con la memoria, ¿no? Con los procesos de Sí, contexto y demás. sí. Entonces, a partir de esas necesidades de las que uno se va dando cuenta, pues decidí empezar a tener como abordajes más multidisciplinarios, ¿no? O sea, no trabajar nada más desde la literatura, desde la metodología de la crítica literaria y demás, sino más bien ampliarme a otro tipo de metodologías y entonces incorporé algunas herramientas de la antropología, sobre todo de la antropología, ¿no? Sí, Y de la lingüística también. Y bueno, con eso, junto con Santiago Cortés, que es otro profesor de la UNAM, propusimos la creación de un laboratorio, ¿no? Entonces, de ahí surge el laboratorio, está íntimamente vinculado con mi trayectoria académica, con lo que he hecho a lo sí. largo de mi vida y con lo que me encanta hacer, que es básicamente escuchar a las personas, ¿no? Sí, sí. Entonces, Y es eso me abrió. interesante para nosotras que somos de las letras, a mí mi camino con las oralidades es muy cerca de eso, porque no es posible trabajar solamente con la literatura. Tenemos que buscar otros caminos y así llegar a la antropología, llegar a la lingüística para poder dar cuenta del objeto, del sujeto de pesquisa, porque trabajamos con personas, ¿no es verdad? Sí, exactamente, ¿no? Tal cual. Sim, e o laboratório, como surgiu esse laboratório? Porque desde que eu sei, eu conhecia o laboratório 3 anos atrás, quando estive em México, e lo que contaram quando nos apresentaram o laboratório é que o laboratório surgiu em 1 ano e meio. Criaram ele. Então, me gostaria que hablasses também dela, porque a nós nos gusta saber isso. Me pareceu que as dificuldades em México são muito cercas do Brasil. É muito próximo. Entonces me gustaría que hablases de eso, por favor. Sí, claro que sí. Miren, es un laboratorio nacional. Eh, Hace unos años, el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología aquí en México, lanzaba una convocatoria que era eso, así se llama, Laboratorios Nacionales. Entonces, básicamente de lo que se trataba es que tú presentabas tu propuesta, si eras elegido, entonces ellos te proporcionaban una cantidad de recurso y la escuela en la que estabas tenía que aportar otro tanto para generar infraestructura para un laboratorio.
En ese entonces, este programa estaba como muy dirigido para laboratorios específicamente en ciencias duras, ¿no? Sobre todo cuestiones de biología, cuestiones de Sí, matemáticas, o sea, más como para ciencias duras. Para humanidades no había nada. Pero bueno, Santiago y yo, que ya habíamos trabajado con este asunto de las metodologías multidisciplinarias para la documentación de literatura oral, teníamos un laboratorio muy incipiente, un laboratorio así chiquitito que en realidad se trataba de, era una computadora lo que teníamos, una PC y una videocámara y eso era todo, ese era nuestro laboratorio. Entonces sí. decidimos meter una convocatoria, participar en la convocatoria de CONACYT, armamos un proyecto y bueno, lo metimos y quedó. Entonces nos dotaron de este recurso y bueno, la escuela en ese entonces también nos facilitó esa otra concurrencia que se necesitaba para participar en la convocatoria y fue así como surgió el Laboratorio Nacional de Materiales Orales. Y bueno, nosotros diseñamos ese laboratorio de cero porque una de las cosas es que de lo que te pedía la convocatoria es que tuvieras un espacio específico para Sí, albergar ese laboratorio. Entonces, en ese entonces, la escuela en la que nosotros trabajamos, que es la UNAM, pero en el campus de Morelia, apenas estaba creándose, apenas estaban como generándose los distintos edificios y demás. Entonces, en esa ocasión le pedimos al director que nos diera un espacio, ¿no? El director en ese entonces era el doctor Keno Llama, que ahora es secretario de Desarrollo Institucional de la UNAM. Y bueno, él nos prestó ese espacio y fue así como diseñamos el laboratorio de cero, ¿no? Pero entonces la pregunta sí, era, ¿qué tendría que tener un laboratorio nacional de materiales orales, ¿no? Lo llamamos de sí, materiales orales porque, pues sí, nosotros trabajamos con literatura oral, pero viendo justo esto que les decía de la multidisciplina, veíamos que tanto en la antropología como en la sociología, la psicología, la lingüística, desde la historia, por ejemplo, ¿no? Trabajan también con este tipo de materiales. Justo por eso le pusimos materiales orales. sí, Lo que sí, queríamos era generar un conocimiento estandarizado que pudiera ser utilizado desde las distintas disciplinas. Y entonces fue así sí, como propusimos la creación de este laboratorio, ¿no? Que tiene, por ejemplo, un site de almacenamiento donde nosotros guardamos nuestro repositorio, es un repositorio nacional que se encuentra a disposición tanto de las comunidades como de los investigadores. Tenemos una sala de trabajo, ahora sí en forma, con 8 computadoras para los becarios que participan en el proyecto. Tenemos un estudio de grabación, porque una de las líneas pues, es el trabajo con música, ¿no? Tenemos claramente dos líneas ahora bien definidas, una es con música de tradición oral y otra es con cuestiones de rap, ¿no? Nos sí, interesa también explorar como esa otra parte. Y también tiene una isla de grabación, ¿no? Un trabajo con video, ¿no? Que son como las dos formas en las que documentamos los materiales orales. Por una parte el video y por otra parte el audio. Y entonces desde el 2015 surge este laboratorio, ya como tal, nacional, y bueno, nos dedicamos sobre todo a la elaboración de metodologías y a la reflexión teórica y analítica, ¿no? De este tipo de materiales desde las disciplinas diversas, ¿no? Les digo, mi formación es desde la literatura, pero en el laboratorio participan también personas pues, que tienen otras disciplinas, ¿no? Antropólogos, etnomusicólogos, lingüistas, y demás. sí. Entonces así surge el laboratorio. Sí, y vosotros tienen también el laboratorio móvil, ¿no es verdad? Que viaja por el país haciendo las investigaciones. Claro, ¿Sí? esa es otra de las propuestas del laboratorio y la verdad es que en un primer momento fue pues un sueño, una locura así total, porque Santiago y yo éramos como muy adeptos a ver un programa que se llamaba Overland, que es un programa de unos italianos, que me parece que eran sociólogos, que se dedicaban a documentar, no eran materiales orales, sino más bien experiencias, o sea, de viaje a lo largo de todos los continentes. Y tenían un camioncito específico para eso. Entonces, nosotros decíamos en aquel entonces, si tuviéramos un laboratorio móvil para documentar materiales orales, así sería muchísimo más fácil a lo mejor
documentar música, armar rutas de investigación y demás. Entonces, le propusimos el proyecto a Rectoría de la UNAM y a través del doctor que nos llama, y bueno, nos dotaron de un camioncito que nosotros habilitamos con una cabina de grabación justo para hacer estas Sí. rutas de documentación. Entonces, sí, ahí está el Landmóvil también como parte de la infraestructura del laboratorio. Sí, y hablaste que vosotros piensan hasta hoy sobre la metodología. Pero si las personas, por ejemplo, acceden el sitio del AMNO, como yo hice, yo fiz el otro día que hablé acá con un amigo sobre metodología, a mí, mi ejemplo actual de metodología es el ejemplo del ánimo. Entonces tiene ya determinadas algunas cosas que son importantes. ¿Qué podrías decir? Porque no tenemos mucho tiempo, podríamos nos quedar hasta medianoche hablando de las metodologías del lámino, pero acá tenemos estudiantes de geografía que hacen también las pesquisas de campo, las investigaciones en campo. Entonces, Bereu, ¿qué piensas que es importante cuando hacemos campo en términos metodológicos? Pues mira, yo creo que una de las cuestiones principales del laboratorio es la generación de un código de ética. Creo que eso es fundamental. O sea, el primer punto, por ejemplo, de nuestro código de ética, lo primerito que dice es eso, ¿no? O sea, cuando uno hace trabajo de campo, en realidad lo que está haciendo es relacionarse con las personas. Entonces, lo que tú tienes que hacer en campo es ser eso, o sea, muy, muy receptivo, abrir por completo los oídos y poner atención en el otro, ¿no? En el que tienes frente a ti. Y tratar de establecer esas relaciones desde la horizontalidad, ¿no? O sea, tú vas a aprender, vas a escuchar. Yo creo que eso es lo más Sí, importante para hacer trabajo de campo, ¿no? O sea, no sí, llegar con este asunto en la cabeza de que tú ya eres un investigador y estás formado y entiendes asuntos de cosmovisión o de geografía o de antropología. No, no, o sea, en el sí. campo te tienes que deshacer de eso. En el campo eres tú y vaya, tu pasado y tu familia y todo lo que tienes ahí, pero eso, o sea, establecer siempre estas relaciones desde la horizontalidad, ¿no? Es todo un planeamiento para hacer, porque si las personas acceden al sitio pueden ver que, primeramente, hay la determinación de lo que van a investigar, pero lo que me llamó mucha atención es un momento que dicen que tiene que hacer una pesquisa, mesmo documental, para saber si la región es peligrosa, si pueden llegar. Eso es interesante. Antes de continuarmos, há uma questão acá de Carlene Dorado, que é interessante que eu poderia responder, mas vou deixar a ti. Que ela pergunta se o laboratório não pensa em ampliar o repositório de materiais orales com pesquisas de América do Sul, por exemplo. Isto é uma questão da rede, né? Pero vou deixar que tu hables. Sí, pues miren, justo ahora con Mauren estamos generando una red, la Red Iberoamericana de Estudios sobre Materiales Orales, RIEMO. Y bueno, uno de los planes justo de esta red es generar un repositorio de toda Latinoamérica, ¿no? La verdad es que sí, es algo súper interesante porque se imaginan todo lo que podríamos hacer con eso, o sea, una serie de estudios comparatistas, ¿no? Para poder trabajar justo con estos materiales orales, ¿no? Entonces sí, o sea, la propuesta es que en algún momento lo hagamos, ahora estamos afinando todavía una serie de cuestiones del repositorio, pero vamos hacia eso, ¿no? A través de la red, pues lo que queremos es primero incorporar a los distintos investigadores que trabajan en los países de Latinoamérica para ir ampliando ese repositorio. Yo creo que en un periodo no muy largo, a lo mejor en un año, va a estar disponible para todos, ¿no? E De eso se trata. já há um laboratório na sede do laboratório em Argentina, não? Hicieron Eh, una sede. es un laboratorio de materiales orales que trabaja en Santa Fe, en la Universidad del Litoral. Y bueno, ellos tienen una línea muy específica de trabajo que es sobre migración italiana. Pero bueno, el plan sí es ese, ¿no? También estamos en tratos con otra profesora, Ladies Torres, de Sí, la Universidad de Chiriquí, en Panamá. Y bueno, el plan es ese, o sea, generar como distintos núcleos de laboratorio dirigidos por gente vaya, de los distintos países
para trabajar con una metodología en común, que claro que es una metodología totalmente falible, acuérdense que el conocimiento es falible y en todo momento se tiene que estar revisando, ¿no? Entonces eso nos interesa, como generar diálogos académicos para alimentar, pues eso, ¿no? Las metodologías, la reflexión teórica, analítica y demás sobre los materiales orales. Sí, y yo como representante acá en Brasil, cuando empecé a trabajar, las personas me decían, pero no tenemos todos estos materiales, no tenemos buenos computadores, ¿cómo hacer? Entonces te pregunté cómo haríamos y tú me dijiste, no, es solamente seguir el código de ética del laboratorio. Y claro, tener un computador, un PC, algo así, para poder hacer parte del laboratorio, de la rede. Claro, sí, de lo que se trata es sobre todo de eso, ¿no? O sea, sabemos que el laboratorio resulta a veces una excepción, ¿no? Está muy bien equipado, tiene lo último en tecnología, pero a veces no necesitas eso para hacer trabajo de campo, ¿no? Yo creo que lo más importante para hacer trabajo de campo, para trabajar con este tipo de materiales, pues es un asunto de actitud personal, ¿no? Es un asunto Sí, de estar como, de tener la disposición para hacerlo, la empatía para con el otro, ¿no? Y tener lo básico, o sea, yo recuerdo que muchos años hicimos trabajo de campo con lo básico, ¿no? Entonces, sí. bueno, si puedes tener una infraestructura mejor, qué bien, ¿no? Yo creo que a la larga también deberíamos de buscar a través de la red eso, ¿no? A lo mejor allegarnos de infraestructura para que todos Sí, los sí, núcleos de laboratorio tengan una tecnología sí, de punta para trabajar con eso, ¿no? Que sería lo ideal, pero no es lo más sí. importante. Sí, y cuando hablamos también, porque yo voy a hablar de metodología, porque eso interesa a nuestros estudiantes. Entonces, como estamos en el Instagram de los cursos superiores, cuando hablamos en metodología, yo pienso, y eso me encanta muito en el Lamino, por tener ya las cosas muy escritas, muy determinadas, publicadas, porque acá, cuando empezamos a trabajar con investigaciones de campo, siempre la pregunta es, ¿mas y la metodología? Y el alumno ya tiene una metodología muy establecida. Y una cosa que me llama mucha atención cuando toda vez que voy a leer novamente en el sitio del alumno la cuestión metodológica es el retorno que tenemos que dar al otro, porque acá cuando hice mi tesis de doutorado, el grupo que investigamos nos decía, bueno, es más un grupo que va a venir acá y después se va y no habrá ningún retorno, no habrá, los materiales no volverán. Entonces, me gustaría que hablases también sobre eso, sobre la importancia de este retorno, de volver a la comunidad, y cómo el Lamino trabaja con eso. Sí, claro. Mira, el ANMO, o sea, tenemos muy claro que esos materiales finalmente le pertenecen a la persona que te los está dando, ¿no? Entonces, de entrada, cuando se hace una grabación de todo tipo, se pide la autorización de la persona. Y bueno, hay dos cosas que se hacen durante ese trabajo de campo en esa primera instancia. Una es que a la persona se le devuelve el disco, ¿no? Es un disco, un CD, con la grabación, con la entrevista que se le Sí, hizo. Eso es uno. Y lo otro es que se toma una fotografía de la persona, esto como para tener un mayor control de los materiales que tienes y de quién provienen. Y esa fotografía también se le devuelve a la persona. Entonces, eso siempre lo haces en campo. Y también lo que tienes que hacer a la hora de estar gestionando los materiales orales es decirle a la persona que te va a hablar, ¿no? Que te va a contar cosas, que tú, cualquier producto que emane de esa entrevista va a regresar a ella, ¿no? Entonces, en el laboratorio lo que producimos, ya en nuestra tercera fase de trabajo en campo, de trabajo con materiales orales, la fase de análisis, hacemos libros, ¿no? Hacemos libros, hacemos videodocumentales, algunas de estas materiales de campo se van al repositorio. Entonces, todo eso tiene que regresar a las personas para, para que tu palabra sea de alguna manera confiable, ¿no? O sea, tú le estás pidiendo autorización para grabarlo y de alguna sí, manera, pues, vas a trabajar con eso, vas a estudiar esos materiales. Entonces, tienes que regresar todo
todo lo que emane de ahí, ¿no? De esa entrevista. Entonces, para nosotros es fundamental regresar ese material a las comunidades. Fíjate que ahora justo estamos con varias deudas por ahí en el laboratorio, tenemos que regresar a las comunidades, justo con esto de la pandemia, pues está muy complicado, pero Sí. bueno, hay que buscarse la manera de regresar los libros, de regresar los discos y demás, ¿no? La gente realmente los está esperando, ¿no? Les voy a contar algo muy triste. El año pasado justo, hicimos una grabación en las Huastecas, es una región de aquí de México, y grabamos a un dueto, ¿no? Los hermanos Olivares. Y uno de los señores pues se quedó muy entusiasmado, una persona de 90 y tantos años, 89 años, se quedó muy entusiasmada con la grabación. Y bueno, es un proceso larguísimo, ¿no? El de editar los materiales y prepararlos y demás. Al final salió un disco de los hermanos Olivares y no alcanzamos a entregárselo al señor. Se murió Sí. antes. Entonces se fue súper triste, pero bueno, se mandó finalmente una caja a la comunidad, una caja de discos para la familia del señor Ricardo. Y bueno, la familia estaba como muy agradecida por el gesto del laboratorio, ¿no? Pero en realidad no es un gesto, o sea, se trata es una obligación. Sí, es Para una todos los investigadores responsabilidad. debe de ser una obligación Sí, regresar es una esos materiales. responsabilidad que tenemos. Quando eu Claro. hice o livro de minha tesis, de los personagens, que não era o principal, mas que era porque era em sua casa que hacíamos os encontros, se murió, pero su ex-esposa está viva. Então, eu estive em Porto Alegre e entreguei 2 livros a ela, como forma de retorno. Está acá os 2 livros. A Cábere, uma professora da cá de IF Baiano, Ionan, disse uma coisa, porque no ano passado fizeram um projeto com uma comunidade que se chama Maragojipinho. E então vocês publicaram um livro, fizeram uma apresentação, penso que não se foi ano passado, no outro ano, 2018. Fizeram uma apresentação em Valença, pero Ionan diz que enviaram à comunidade poucos exemplares do livro construído, que se foi construído a partir de seu depoimento, e que depois não conseguiram volver, porque muitas vezes não conseguimos, a vida segue e não é por mal, não conseguimos regressar. E outra coisa que ela disse que é que tinham a intenção de fazer uma apresentação do livro para a comunidade, mas não se foi possível. Então, é isso. Uma outra coisa que me gostaria que falasses, porque se nós quedamos falando de metodologia, nos quedamos hasta amanhã, porque a Lama tem muitas questões metodológicas, e uma coisa que é interessante, antes de passar para a outra questão, é que quando fuimos em El Lama, 3 anos atrás, por el Poéticas de la Oralidad, que é o congresso que deveria acontecer este ano, pero a coisa do Covid não se passou. Houve a apresentação do laboratório e, em determinado momento, vocês disseram que tinha uma parte do repositório que não poderia ser publicado, porque, por exemplo, eram histórias de violência doméstica. Então, há que deixar claro também que esta publicação depende da autorização das pessoas e que, se a pessoa não autoriza, temos que respeitar. Claro. ¿No es verdad? Claro. Sí, sí. Tenemos toda esa información grabada. Todas las entrevistas que se hacen están autorizadas también para ser publicadas. Pero en ese sentido, hay una parte del laboratorio de esa información que está reservada, pues por cuestiones éticas. O sea, consideramos que no es como muy bueno para las personas conocer en la comunidad, ¿no? Que se sepa todo esto que alguien te está relatando, ¿no? Entonces, es información reservada que está ahí, ¿no? Que en un momento dado, si algún investigador, a lo mejor se me ocurre algún sociólogo, algún psicólogo quiere como trabajar con estas historias, sí que puede consultarlo, pero ahí en específico, en el ANMO, ¿no? En el sitio, en sitio. Sí. Y claro que está abierto para que pueda revisar los materiales, ¿no? Aunque su publicación siempre está como reservada, ¿no? Está, de alguna manera, pues es una
parte del laboratorio que está autocensurado, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, 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 sí. yo estoy acá con mucha vergüenza porque tiene profesores de español acá y yo estoy hablando este portuñol terrible. Perdón, Jordi, perdón, pero es que es lo que tenemos por el momento, como decimos en Brasil. Entonces, hablando sobre eso, también lo que nos pasa es tú hablaste de los discos que hicieron, que hay estudios de grabación para los cantores. ¿Cuáles son los productos de Lamino? Porque el Lamino tiene finalmente muchos productos que son generados de este proyecto. Me gustaría que hablase un poco y de la revista también, que estamos ahora trabajando mucho en la revista. Sí, sí. Pues miren, básicamente el ANMO tiene 4 áreas que produce cada área como sus propios productos, ¿no? Entonces tiene un área editorial que, vaya, tenemos un sello con 3 colecciones en específico, ¿no? Publicaciones para niños, libros para niños, una colección que se llama Corpus, que lo que contiene son los materiales orales editados y, bueno, documentados en campo editados, ¿no? Para su difusión como muchísimo más amplia. Y otra colección que es sobre estudios, que son estudios específicos sobre esos materiales orales recopilados en trabajo de campo. Entonces, esa es como la línea editorial de laboratorio. Tenemos otra área, que es el área videográfica. En el área videográfica lo que se genera son, pues, sobre todo videos documentales. A la fecha tenemos 3 grandes producciones. Una es Tiempo Huasteco, otra es Paricutín al otro lado, y otra más sería Andar Cantando, que es una tesis producida por uno de los miembros del laboratorio, Víctor Avilés. Entonces sería esa la otra línea. Luego tenemos la línea discográfica, ¿no? Un sello discográfico que ahora hemos trabajado mucho en esta parte de música tradicional, ¿no? Entonces, llevamos más de 9 producciones ya en disco, ¿no? Y bueno, es eso. Y tenemos finalmente nuestra otra área, que es el área de sistemas, donde se encuentra nuestro repositorio. Yo creo que el producto estrella del laboratorio es justo ese repositorio que Sí, permite a los investigadores acercarse a los materiales que se han documentado a lo largo de estos años y, bueno, también a las comunidades, ¿no? O sea, que permite ver lo que ellos han aportado a este repositorio, ¿no? Entonces, es eso. Y sí. bueno, ahora el otro producto que mencionó Mauren es la revista, una revista que se llama Diálogos de Campo, que los invitamos a que vean, ¿no? Es una revista que está como muy hecha para el trabajo de laboratorio, tiene 4 secciones. En la sección de artículos se admiten artículos reflexivos sobre el trabajo de campo, pero también artículos que obedezcan como a las líneas del laboratorio, ¿no? Lo que es cuestiones antropológicas, cuestiones etnográficas, etnomusicológicas y demás, ¿no? Entonces, todo esto lo pueden consultar en la página web del laboratorio, que es www.lanmo.unam.mx. Entonces, ahí pueden ver los productos que ya están disponibles. Los libros todos son descargables desde la página web del laboratorio. Están ahí para que ustedes puedan descargarlos y disfrutar de ellos de manera gratuita, ¿no? Es, Sí, sí, los libros que yo puedo me recordar son sobre La Sirena, que no me recuerdo el título, La Sirena es mujer, eso no, El que agua es me mujer. deste El Sí, agua es mujer, y también porque hablaste cuando empezamos a falar sobre tu investigación acerca de Zapata. E sí. existe também livro sobre Zapata, não? Sí, 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 es un libro que salió justo en la colección de Corpus sobre Emiliano, se llama Emiliano Zapata, vida y virtudes según cuentan en Morelos, ¿no? Y lo que tiene este libro es que le da a Emiliano Zapata justo este tratamiento como de santo, ¿no? Es una especie como de hagiografía donde se habla de los antecedentes de Emiliano, ¿no? O sea, de una familia como muy especial que ya estaba de alguna manera destinada a tener vaya, un héroe entre sus filas, ¿no? Que es Emiliano Zapata. Entonces, porque es lo que se Sim. cuenta, que Emiliano Zapata nace con una marca que lo caracteriza como héroe, ¿no?
Entonces, es eso, está el del lago, está otro sobre las islas, ¿no? Sobre la isla de Yunuen. Esos serían los tres corpus que hasta la fecha han salido. Luego tenemos de estudios, está el encanto del lago, artes verbales y cosmovisión del lago de Siragüen, que es justo la tesis doctoral, ¿no? Este tratamiento sobre la sirena en la sí, paisajística de México. Y sí. bueno, y muchos cuentos de la colección de libros para niños también tenemos ya varios, ¿no? Algunos en Eh, lenguas indígenas, y bueno, sí. eso. Hay una cuestión aquí antes de que yo haga mi cuestión, es si tiene algo sobre Pancho Villa o Augusto César Sandino, si hay alguna investigación, ¿no? Fíjate que publicada por el laboratorio no tenemos. Pero bueno, si Sí, alguien quiere publicar algo, también está ahí el área editorial del laboratorio, mándanos sus propuestas, pasa por un consejo editorial y bueno, si es viable, el sí, laboratorio puede publicar también, ¿no? Estas sí. investigaciones. Y el laboratorio hace, para las personas que no hacen parte, que no están en México, el laboratorio publica solamente en la revista. ¿O hay alguna posibilidad también de publicar libros, por ejemplo, libros digitales, algo como eso? No, siempre está la posibilidad de publicar libros. Yo creo que es muy importante para el laboratorio también tener esta función, ¿no? De difundir, ¿no? El conocimiento que se está generando en el área, ¿no? Entonces, siempre está como la posibilidad de publicar en el laboratorio y te digo, ese sería como el proceso, ¿no? Mandar la propuesta, esa propuesta primero pasa por un comité académico, por el consejo editorial y bueno, si hay recursos, también eso es muy importante decirlo, se publica, ¿no? El libro. Ahora estamos Sí, publicando justo más en electrónico porque, bueno, te ahorras la impresión sí, en papel, ¿no? Que es bastante cara. Y de alguna manera, pues sí, es más ecológico, ¿no? sí. ¿Y cómo está el proceso? Y eso es para las personas que están aquí conociendo, porque a mí yo ya, yo sé. ¿Cómo está el proceso del Lamno ahora, en este momento que pasamos por una pandemia, que tenemos que nos quedar en casa? ¿Cómo funcionan las investigaciones en este momento? Pues mira, en este momento todo es virtual. En mi laboratorio siempre hay proyectos ahí que están parados por falta de tiempo, ¿no? Entonces, lo que estamos Sí, haciendo durante la pandemia, primero es ponernos al corriente con todos los pendientes que están ahí, que son muchos, y lo otro es que está funcionando pues de manera virtual. Para nosotros es muy importante un espacio académico que es el Seminario de Experiencia en Trabajo de Campo, es como la columna vertebral del laboratorio. Y bueno, sí, ahora en agosto lo reanudamos y va a ser así, ¿no? En línea, todo en línea, todo va a funcionar en línea sí. Yo voy hasta que a haya participar en hasta que la haya idea sería, una vacuna o algo, ¿no? Es lo que estamos pensando porque pues no podemos ir a hacer trabajo de campo, porque en primer lugar estamos sí, exponiendo a las personas, ¿no? En las comunidades ujú, y demás. Y bueno, en segundo sí, lugar, lo que se dice aquí en México y creo que en todos lados es eso, ¿no? Mantén tu sana distancia, quédate en casa. Entonces, para sí, nosotros acá eso es también. fundamental, ¿no? Y bueno, siendo Ujú. como sensibles con la situación en casa. Estamos haciéndolo todo desde casa. Sí, hay una cuestión acá de Gislene que es la misma cuestión que yo iría hacerte. Acá tenemos muchas representaciones de la sirena, diferentes nombres y mitos. En México también. Me gustaría que hablases un poquito de tu investigación sobre la sirena. Claro, sí, en México también la sirena tiene muchísimos nombres. Yo estuve haciendo trabajo de campo en tres zonas de México, ¿no? Una es en el sureste, en Quintana Roo específicamente. No es propiamente allá una sirena, sino hay entidades acuáticas, llamémoslas así, ¿no? Entidades femeninas acuáticas. Luego, en otra zona que trabajé es en la Huasteca Veracruzana, en un lugar que se llama Xochimilco, Veracruz. Y bueno, ahí la sirena es en una comunidad nahua, por cierto, ¿no? Se habla náhuatl.
Entonces, allá le llaman a Pachinola, que es como Nuestra Señora, ¿no? Le llaman San Juanita, ¿no? Tiene que ver con San Juan y con un rollo sincrético. Y bueno, tiene también el nombre Serena o Sirena. Y luego, Sí. en Michoacán, trabajé específicamente en un lago, con un lago que se llama Siragüen. Y bueno, ahí es la sirena de Siragüen, es el nombre. Se le llama también María Elena. Y claramente, o sea, cuando tú revisas la información que hay sobre esta sirena, pues tiene también como un trasfondo ahí prehispánico, ¿no? Íntimamente asociado con las entidades o con las diosas prehispánicas, ¿no? Con esas madres terribles que protegían a las personas, pero a la vez también, pues a veces tenía que ver con la muerte, ¿no? Entonces, las narrativas en torno a la sirena en las comunidades, pues van por ahí, ¿no? Por Sí. esa tesis, tienen como este matiz, ¿no? De prehispánico. Sí. Sí, yo voy a ver si tenemos aquí otras cuestiones. Estamos ya hablando a 40 minutos. Ok. Tivemos hoje uma outra reunião, então estamos as duas um pouco cansadas. Ajá. Então, se não há mais questões, vamos, se não tienes também nada mais a falar, vamos encerrar, pero eu vou esperar a ver se tem mais questões. Porque o que interessava cá nesta conversa seria, pronto, o que existe, dar um panorama do laboratório, lo que el AMNO hace y un poco de la metodología. Esta metodología, como dijiste bien, está toda en el sitio de laboratorio, en la internet, pelo menos una parte. Está bien. Se fue muy interesante ver que ano passado eu hice uma apresentação em Pará, em uma universidade, falando sobre o laboratório. Então, apresentei a metodologia, o texto que havias apresentado acá em Bahia, que eu te pedi se poderia, então, falar disso. Apresentei isso e uma questão se foi, bueno, é tudo muito bem, pero quais são os problemas em el percurso? Porque da cá que apresentaste, é tudo perfeito. Não há problemas em la pesquisa, em la investigação. E eu disse, bem, creo que sí, pero lo que yo conozco es eso. Yo no estive en campo con él. Un día estaré, pero aunque no conheço. Eso es interesante también decir que no es perfecto. Claro. Tenemos muchos problemas en el, no es verdad, en el percurso. Claro, claro, claro. Es que finalmente tú puedes tener una guía para hacer trabajo de campo, pero cuando lo haces, te tienes que ajustar a la realidad. O sea, el trabajo de campo y la planeación del trabajo de campo es un asunto totalmente flexible. Tiene que serlo así, porque cada trabajo de campo es único e irrepetible, ¿no? O sea, Sí, siempre te confrontas a una realidad específica en un momento histórico determinado. Entonces, de lo que se trata al hacer la planeación para ir a campo es de que tú te puedas blindar y estar seguro, de alguna manera, ¿no? Pero consciente de que cuando estás en campo las cosas pueden cambiar, ¿no? Entonces, sí. yo creo que eso es muy importante tenerlo siempre en la cabeza, ¿no? Uhum. Una de las cosas que, por ejemplo, muchos antropólogos nos hacían la observación, ¿no? De que llegar a campo con las videocámaras, con los micrófonos y demás, de repente era complicado, ¿no? Era como violentar de alguna manera al otro. Sí, Y mi sí, puede celular ser, caiu. pero también es un asunto que queda salvado dependiendo mucho de tu actitud en campo, ¿no? De cómo seas con las personas, cómo trates a las personas y demás. Y yo creo que el que una persona se niegue a darte una entrevista tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con cómo te comportas tú Sí, con ella, ¿no? ¿Qué actitud sí, tomas? y yo pienso que también el tiempo que tomamos en la comunidad es lo que va a mejorar Claro, la investigación, porque las personas empiezan a tomar confianza en lo grupo. Y los mejores momentos de una investigación en campo es cuando la batería de la cámara termina,
cuando no estamos grabando, porque parece que es, o en el momento que, bueno, la persona que está te contando se olvida que hay una cámara, que hay personas escuchando con un objetivo específico y habla Claro, naturalmente. Entonces, claro. yo pienso que eso es el mejor momento. Tiene un comentario Sí. acá de Flor Ángulo. Me encantó escuchar a Berenice. La felicito por todo el trabajo, el esfuerzo, ese impulso de cumplir el sueño de hacer concreto el laboratorio. En estos momentos de aislamiento genera energía. Ay, muchas Entonces, gracias, Flor. pero hablando de eso que hablaste ahora, es eso, Beré. Pienso que esta confianza que tenemos uno el otro, el respeto la persona, no me gusta llamar mucho de entrevistado. Yo pienso que es los sujetos que estamos charlando, El estamos conversador, el teniendo una. interlocutor, claro. Ujú. Sí, sí, muy mejor que lo entrevistado, ¿eh? Y es, es eso. Mi madre está diciendo que la empatía de las apresentadoras resuelve cualquier situación. Gracias. Ay, Mi madre está gracias. acá. Bueno, pero yo creo que lo que me interesaba, que interesa a los cursos superiores del instituto y las personas que están acá, es tener un poco más de conocimiento sobre estas cuestiones de metodología, que es lo que nos inquieta mucho y Sí, siempre. Tener este código de ética é muito importante. Ter todo esto já determinado também é muito importante. E o alumno está com este material todo em linha e possibilita que as pessoas, mesmo de acá de Brasil, puedan fazer um trabalho com base en esta metodologia que o alumno generou. sí, pues están invitadísimos a acercarse a ver como estos protocolos. Fíjate que el año pasado comenzamos el proceso de certificación con ISO 9000 de laboratorio, de 3 protocolos, uno de trabajo de campo, otro de grabación en estudio, de música, y otro más que es el protocolo para alimentar el repositorio. Y entonces, bueno, vamos a estar certificados y eso, ¿no? Yo creo que está súper bien, pero yo creo que lo mejor es eso, que la gente revise los protocolos y que también los retroalimenten, ¿no? O sea, que nos hablen también de sus experiencias mismas. Y bueno, como les digo, o sea, son protocolos que todo el tiempo se tienen que revisar y bueno, eso, ¿no? O sea, las metodologías propuestas son totalmente falibles, entonces el día de mañana todo esto puede cambiar, ¿no? Entonces, Sí, y una pues cosa hay que que yo construirlos juntos. pero la idea me se fue es que cuando estamos en campo, en general, es lo sujeto que hablamos que va a determinar lo que va a ser contado, lo que va a ser investigado, porque muchas veces llegamos, yo quiero escuchar una historia sobre violencia doméstica, pero o sujeito disse, não, como eu dizia, a vida de la sirena, tá? Então é o sujeito que vai determinar, não nós outras. E Claro, para isso sí, temos que también. estar preparadas. Sí, también está esa otra parte, ¿no? Que cuando se hace trabajo de campo, como les decía, uno tiene que ser muy flexible, pero también muy flexible en tus convicciones, ¿no? Y en lo que uno pretende encontrar en campo. Yo creo que por eso es importante tener los oídos así súper abiertos para poder escuchar lo que a las personas les significa, lo que para las personas es importante, es lo más importante, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental. Y hay una metodología de laboratorio que sí está como más trazada, que justo es para hacer sondeo en las diferentes comunidades para identificar los temas nucleares recurrentes. O sea, esos temas que son los más importantes para la gente en un lugar específico, ¿no? Entonces, Sim, esa metodología la verdad es que a mí me encanta, ¿no? Es una metodología que a lo mejor es, cuando sales a campo con ella, como es muchísimo más abierta que las otras, de repente te sale un material que es muy difícil de manejar, pero el sim. chiste es ese, ¿no? Identificar estos temas nucleares para trabajar sobre eso y no ir
con una idea muy cerrada, ¿no? A Sí, campo, sino ver qué es lo que les interesa a las personas, sí. ¿no? Y es importante también decir que cuando salen con el LAN móvil, hay todo un proceso también de cuando terminan la charla, ya van a hacer las notaciones, ya van a processar algo e não deixar tudo para quando volverem para o laboratório. Há já também um processo que funciona depois da conversação, da charla. Há uma questão aqui da professora Rosiane que disse: há sugerências de como fazer um trabalho de campo com este novo contexto? E ela ainda disse: de pandemia, veio muito difícil. Estou buscando possibilidade, porque Josiane está fazendo sua maestria sobre as investigações que Yonan falou de Maragogi-Pinho, dessas questões de los artesanatos. De fato, é um projeto que as duas fizeram. As duas são professoras do Instituto Federal acá em Valência, onde eu vivo. Então, é isto que Josiane te pergunta. Pues mira, yo creo que ahora no es un momento indicado para hacer trabajo de campo, pero sí que podrías a lo mejor comunicarte con las personas a través de estos medios, ¿no? Pienso que Facebook es una herramienta fundamental en nuestros días para poder comunicarte con ellas. Eh, Ahora el laboratorio tiene mucha comunicación con la gente que está en las comunidades a través de Facebook. Entonces, podrías ir avanzando y podrían ir avanzando en eso, ¿no? Si necesitan como tener alguna conversación con estas personas, creo que a través de Facebook se puede hacer. Acá é um problema, porque nem todas as pessoas têm internet. É um pouco Claro. complicado. Acá mesmo, hoje, os dioses, tudo está conspirando que está muito bem na internet, mas há dias que temos que entrar e sair 4 ou 5 vezes para falarmos por live, porque é impossível. Então, mas eu penso que o Facebook é algo que as pessoas têm e que pode ser uma boa alternativa, uma boa alternativa. Bueno, Bere, é isso. Se as pessoas não têm mais perguntas, eu vou te agradecer muitíssimo No, gracias a ti. por aceptar em falar, te pedir mais uma vez desculpas por esse portunhol terrível, pero es eso. E agradecer-te também por la parceria, por o trabalho que estamos fazendo juntas, que eu me quedo muito contente de ser parte deste laboratório, que para mim é um exemplo de trabalho com oralidades, com metodologias e tratamento de materiais orales. Então, isso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En nombre del instituto también. Pues muchísimas gracias a ti por la invitación y de verdad también muchísimas gracias por formar parte del laboratorio y por ir abriendo esta brecha, ¿no? hacia la red, ¿no? De investigación. Y bueno, te agradezco muchísimo tu portuñol, porque la verdad yo estaba muy nerviosa de no entender el portugués y además lo hiciste muy bien. Y pues muchísimas gracias, Maureen, y también al instituto. Gracias, Bere. Buenas noches. Eu vou encerrar contigo e vou dar mi tchau acá. Bom, pessoas, eu agradeço imensamente a todos que fizeram parte dessa fala. Peço desculpas aí para as amigas, mais uma vez. As amigas professoras de espanhol por essa cara de pau, né? Vamos a melhorar mesmo, Josi. Estamos trabalhando para isso, pero hablar assim também deixa bem nervosa a pessoa, né? Na frente de uma câmera, enfim. Mas muito obrigada a todos, ao Instituto Federal por abrir esse espaço para a gente poder conversar. E para quem chegou agora e não conseguiu assistir, a live vai ficar gravada aí no IGTV e muito provavelmente amanhã vai estar no meu canal. Eu tenho um canal de lives, que eu faço live semanalmente, às terças e sextas, sábados, perdão, às terças e sábados, que é o live da Maureen. Vai estar no meu canal YouTube, que é do mesmo nome, e já faço a propaganda aqui para amanhã, às 16 horas, me acompanharem lá no live da Maureen, numa conversa com a escritora e jornalista Eliana Alves Cruz. Certo? Muito obrigada e boa noite a todos.